¿Imaginas hackear a la gente que te intenta robar información y credenciales por internet? Pues bien, esto es a lo que se dedica Jim Browning, un conocido youtuber y activista reconocido por su trabajo de exponer y combatir estafas en línea. Es un experto en tecnología y ciberseguridad que utiliza sus habilidades para infiltrarse en operaciones de estafadores, desenmascarar sus tácticas y advertir al público sobre cómo evitar ser estafa de fraudes. En su canal de YouTube, Jim muestra cómo los estafadores operan, compartiendo grabaciones de llamadas, capturas de pantalla y en algunos casos incluso accediendo a las computadoras de los estafadores para recopilar pruebas. Su objetivo es educar a las personas sobre las técnicas que utilizan los delincuentes, como las estafas de soporte técnico, phishing y robos de identidad. Además, en ocasiones colabora con las autoridades para desmantelar redes de estafas. Su enfoque ha ganado reconocimiento porque no solo revela las prácticas ilegales, sino que también busca disuadir a los estafadores y proteger a las víctimas potenciales. Sin embargo, debido a la naturaleza de su trabajo, Jim Browning opera de forma anónima para proteger su identidad. Seguramente hayas encontrado algún vídeo suyo, como por ejemplo este. Oh my God. Who are you, sir? May I know who are you? I just told you you can call me Ghost, because I'll tell you one more name. One by one. Will I tell you one more name? Yes. Sohini. Yes. Sohini. Can you please tell me who is besides me right now? Which side? In my left-hand side. I think that's Mimi. Hello? ¿Nunca te has preguntado cómo lo hace? Pues bien, Jim utiliza una combinación de ingeniería inversa, ingeniería social y habilidades avanzadas en ciberseguridad para exponer a los estafadores. Aunque su enfoque puede variar dependiendo del tipo de estafa, aquí te detallo algunos métodos técnicos que ha utilizado. Análisis de malware o software de acceso remoto. Los estafadores suelen utilizar herramientas como AnyDesk o TeamViewer o aplicaciones personalizadas de acceso remoto para controlar las computadoras de las víctimas. Jim analiza el tráfico de red o el software en ejecución para identificar los IPs de los atacantes, logs de conexión remota y los comandos enviados. A veces logra interceptar el flujo de datos para ver qué archivos están siendo robados o qué acciones se están ejecutando. Intercepción de tráfico de red. Usa herramientas como Wireshark para analizar el tráfico entre su máquina, configurada como cebo, y los servidores del estafador. Con esta técnica puede identificar los credenciales de acceso usadas por los estafadores, direcciones IP y ubicaciones de sus servidores, o cualquier comunicación cifrada o mal configurada que pueda ser desencriptada. Explotación de vulnerabilidades en infraestructura. Jim a veces encuentra vulnerabilidades en los servidores de los estafadores, como malas configuraciones de seguridad en servidores web, bases de datos expuestas como por ejemplo MongoDB o MySQL. Aprovecha estas brechas para recopilar información crítica, como registros de llamadas, datos de víctimas o incluso vídeos de las operaciones de los estafadores. Técnicas de phishing inverso. A través de la ingeniería social invierte el papel de la víctima. Cuando los estafadores intentan acceder a su computadora, Jim configura una máquina virtual preparada con herramientas de monitoreo remoto que le permiten observar las actividades del estafador en tiempo real. Archivos falsos y carpetas diseñadas para incitar a los estafadores a cometer errores. Remote Access Trojan y Keylogin inverso. En algunos casos, Jim ha instalado software en las computadoras de los estafadores, logrando el acceso remoto a sus sistemas, captura de pulsaciones de teclado o keylogin para extraer credenciales de acceso y grabaciones de pantalla en tiempo real. Ataques basados en ingeniería social. Jim utiliza técnicas clásicas como fingir ser una víctima ingenua para prolongar las llamadas y recopilar más datos, o hacer que los estafadores descarguen archivos que él manipula para monitorear sus actividades. Análisis y geolocalización de direcciones IP. Usa servicios de geolocalización de IP para rastrear ubicaciones aproximadas de los estafadores. Combina esta información con datos de redes sociales, dominios registrados y otras fuentes OSINT, Open Source Intelligent. Ataques de enumeración en redes. Cuando accede a la red de los estafadores puede realizar un escaneo de puertos o usar herramientas como Nmap, que ya hemos comentado en anteriores vídeos, para mapear la infraestructura interna. Esto le permite identificar dispositivos conectados, puertos abiertos y servicios vulnerables. Jim siempre aclara que no utiliza estas técnicas para dañar a los estafadores, sino para obtener pruebas y desmantelar sus operaciones de manera ética. Además, muchas de estas acciones son técnicamente delicadas y podrían ser ilegales en ciertos contextos si no se realizan con fines legítimos. Pero dejando un poco de lado cómo consigue hacer este tipo de hazañas, os vengo a contar una de las historias que me hizo investigar sobre este ingenioso tipo de internet. Una de las operaciones más interesantes y conocidas de Jim Browning ocurrió cuando logró infiltrarse en un centro de llamadas de estafadores en la India que realizaba estafas de soporte técnico. Esta historia destacó porque
que no solo desenmascaró el fraude, sino que también permitió la captura de imágenes y vídeos impactantes de cómo operaban los estafadores desde dentro. Este tipo de estafa funciona contactando a personas al azar o utilizando ventanas emergentes que simulan ser alertas de Microsoft o de antivirus populares. Las víctimas son informadas de que su computadora está comprometida y necesitan llamar a un número de soporte técnico, donde los estafadores luego intentan obtener acceso remoto a su sistema para robar información o forzar pagos por servicios falsos. Jim recibió una llamada de este tipo y decidió usarla como una oportunidad para investigar más a fondo. Configuró una máquina virtual para hacer que los estafadores creyeran que habían accedido a su sistema. Durante la llamada, él pudo identificar detalles técnicos sobre los servidores y herramientas que los estafadores usaban para conectarse, lo que le permitió acceder al sistema de administración interna del centro de llamadas. Lo que hizo esta operación especialmente fascinante fue que Jim logró acceder a las cámaras de seguridad internas del centro de llamadas. Por medio de una vulnerabilidad en la red, pudo ver en tiempo real cómo los empleados del centro de llamadas operaban, interactuaban entre ellos y hablaban con las víctimas al otro lado de las líneas. Esto reveló un entorno donde docenas de trabajadores, algunos conscientes y otros no tanto del alcance del fraude, realizaban estafas día tras día. Capturó imágenes y vídeos de personas guiando a las víctimas, mostrando la profesionalidad con la que llevaban a cabo el fraude y la infraestructura bien organizada que respaldaba estas operaciones. Jim recopiló horas de grabaciones y datos que luego compartió con las autoridades y con otros expertos en ciberseguridad. La historia se volvió viral cuando publicó un vídeo en YouTube mostrando clips de las cámaras de seguridad y explicando cómo funcionaban las estafas, desde el primer contacto hasta la extracción del dinero. Gracias a la exposición mediática, la operación atrajo la atención de la policía local y de grupos de lucha contra el fraude en India. Si bien no todas las estafas se detuvieron de inmediato, esta operación específica llevó al desmantelamiento de ese centro de llamadas en particular y a una mayor conciencia pública sobre este tipo de fraude. El vídeo y la operación de Jim Browning no solo alertaron al público, sino que inspiraron a otros investigadores y creadores de contenido a seguir exponiendo estafas similares. Se demostró la importancia de estar atento y educado sobre las amenazas en línea y cómo un solo individuo, con las herramientas y la determinación correcta, puede causar un impacto significativo en la lucha contra el cibercrimen. Invito a todo el mundo a que vaya al canal de Jim Browning para que vea detalladamente el paso a paso de sus métodos y cómo logra desmantelar este tipo de estafas. Esta historia nos enseña que detrás de cada llamada sospechosa o mensaje alarmante puede haber una operación fraudulenta perfectamente organizada, diseñada para aprovecharse de la confianza y la desinformación de las personas. Sin embargo, también demuestra que con conocimiento, preparación y determinación es posible combatir estas amenazas y proteger a los más vulnerables. La educación y la precaución son nuestras mejores herramientas contra los estafadores. ¿Y tú? ¿Sabías de la existencia de Jim Browning? ¿Conoces a alguien parecido? Déjamelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado esta historia, agradecería que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo vídeo.